a todas y todos. Hace tiempo que no grabo un vídeo largo, pero he pensado que antes de que nos vayamos todos de vacaciones valía la pena comentar un poco sobre el documento que ha presentado el gobierno, que se llama Consenso por una administración abierta, en el que han consultado a muchos expertos y tratan de establecer un poco las bases desde el Ministerio de Hacienda Pública y Función Pública respecto de lo que puede ser una reforma de la administración adaptada a los nuevos tiempos. Y han presentado un documento que lo tenéis en los enlaces en la descripción del vídeo, donde hay cosas muy interesantes, han consultado a mucha gente, pero lo que más ha dado que hablar es la propuesta de reforma del acceso a la función pública. Porque ellos detectan que ahí hay un problema, es una cosa que no detectan solo ellos, hemos detectado muchas más personas, se ha hablado mucho de esto, y tratan de proponer una serie de soluciones. Bueno, como una compañera y yo hace unos años, Alba Soriano y yo, hicimos un librito, lo tenéis aquí, tenéis también un PDF que os podéis descargar en la descripción del vídeo con el libro entero. Digamos que ella y yo hace ya unos años, más de 5, hicimos un análisis de estos mismos problemas que detecta el documento del Gobierno de España. Y considerábamos que efectivamente existen. Y miramos alrededor, en el entorno comparado, cómo se solucionaban e hicimos una serie de propuestas. Entonces, me interesa mucho la comparación entre lo que ha propuesto el gobierno, que tiene menos grado de detalle, pero que va en una línea muy parecida, y lo que comentábamos en ese libro. Porque creo, sinceramente, que hay algunas cosas que se parecen y que es interesante comentar. Lo primero que hay que comentar, y es lo primero sobre lo que ha suscitado un gran debate y una gran polémica la reforma del gobierno, es si este tipo de propuestas nuevas afectan o no a la idea de mérito y capacidad, que ya sabéis que está constitucionalmente consagrada y que dice que todos los ciudadanos tenemos que acceder en igualdad de condiciones al empleo y a las funciones públicas a partir de una evaluación de nuestro mérito y capacidad. Y bueno, inmediatamente en cuanto hay una propuesta de reforma que dice, bueno, quizá hay que hacer exámenes menos memorísticos, quizá hay que hacer oposiciones que no se basen todo en memorizar y en escupir conocimientos, inmediatamente dice, no, es que esto cuestiona el mérito y la capacidad. Da la sensación de que la única forma de demostrar el mérito y la capacidad sea el modelo de siempre, el modelo que históricamente hemos tenido y al que por ello estamos acostumbrados. Pero bueno, es que esto es evidente que no es así. En primer lugar, es evidente desde el marco constitucional interpretado por la Unión Europea. Hay otro artículo que os pongo en las descripciones que escribí hace poco, en el que comento cómo la jurisprudencia europea no hace más que darnos capones, explicándonos que ciertas rigideces y ciertos fundamentalismos, en este caso respecto de una cuestión que afecta a unos trabajadores públicos que son seleccionados en abuso de temporalidad, por ejemplo, interinos en condiciones que no se corresponden con lo que prevé la norma, bueno, pues no se les estabiliza nunca porque se dice siempre, oh, es que el mérito y la capacidad. Y bueno, la Unión Europea, en cambio, considera que el mérito y la capacidad se puede mostrar de muchas formas. Pues, por ejemplo, una quizás es el que si una persona ha estado 20 años trabajando y desarrollando unas funciones, a lo mejor es que tiene el mérito y la capacidad demostradas suficientes como para hacerlo. Esto es solo un ejemplo, pero en general la idea es que constitucionalmente no hay solo una forma, y el derecho europeo además lo deja claro. Nuestro marco jurídico, el EBEB, que la primera versión es de 2007, ahora la que está en vigor es de 2015, pero ya antes las normas permitían muchas pruebas y muy distintas. El mérito y la capacidad se puede demostrar de muchas formas. Entonces, frente a la crítica de, no, es que quieren hacer unas pruebas que desvirtúan la idea de mérito y capacidad, hay que decir, no. El mérito y la capacidad es determinar qué queremos y qué necesitamos y a partir de ahí establecer unas pruebas que nos permitan saber quiénes son los mejores para hacer eso. Y eso se puede hacer de muchas formas. Y el marco constitucional lo permite. Es más, en ocasiones yo diría que impone que se haga así, impone que se haga de forma distinta y diversa, más ajustada a lo que necesitamos. Pero es que además el propio régimen jurídico que tenemos lo permite. Con lo cual, toda esta discusión en torno al mérito y la capacidad conviene ir dejándola aparte y centrarnos en cómo hay que seleccionar bien, porque seleccionar bien es seleccionar para que las mejores personas ocupen esos puestos y eso por sí mismo va a cumplir con el mérito y capacidad. Cuanto mejor lo hagamos, mejor respetaremos la idea. Y cuanto mejor lo hagamos desde una perspectiva no solo formal, sino material y adaptada a las necesidades reales y dando oportunidades de verdad a todo el mundo, mejor todavía. Pues bueno, ¿cómo podemos hacerlo mejor? Aquí está el meollo, aquí está la clave. Y aquí es donde el documento hace cosas que se parecen mucho a las que comentábamos en el libro que había que poner. Pues habrá que cambiar el modelo de cómo evaluamos competencias. Hay que cambiarlo por muchas razones. Hay que cambiarlo en primer lugar porque no es verdad que estemos seleccionando a los mejores. La prueba es que el mercado, en el mundo privado, selecciona con procedimientos distintos porque tiene claro que para detectar la capacidad efectiva para hacer cosas hay que hacer otro tipo de pruebas. Pruebas que sean más no solo memorísticas, por muy objetivas que nos parezcan, sino de capacidades. Pruebas que tienen que tener en cuenta
qué tipo de funciones vamos a desempeñar y qué se necesita para ello. Pues capacidad de indagación, flexibilidad, de trabajar en equipo. Y todo eso se puede y se debe también evaluar. Y para eso lo que hay que hacer es cambiar poco a poco el modelo. ¿Significa que hay que cambiarlo siempre y en todo? No. Lo que pasa es que hay que asumir también que no todos los modelos de selección tienen que ser el mismo y siempre el mismo para todos los puestos y en todas las administraciones públicas. Un Estado autonómico tiene la ventaja de que permite diversificar de forma natural, permite hacer cosas distintas y permite aprender de los errores y también de los aciertos de otros. Por ejemplo, la Comunidad Valenciana, con el actual marco jurídico en vigor, ha introducido para sus grupos A1, los técnicos generales de la Generalitat, unos procesos de selección en los que se rebaja el peso de las pruebas iniciales de examen, se hacen más sencillos y a partir de ahí se hace una selección de personas que van a hacer cursos formativos en los que se les va a formar, pero a la vez evaluar en esa formación práctica que van pasando por distintas consellerías y distintos puestos de trabajo y se les evalúa también su capacidad de trabajar en equipo, de solventar problemas, etcétera, etcétera, y luego se hace un caso práctico, una serie de casos prácticos después para hacer esta evaluación. Esto también es evaluar por mérito y capacidad, pero, pues bueno, simplifica el proceso, acorta tiempos, lo hace más cómodo para que las personas se puedan preparar rápidamente y entrar, mientras entras están cobrando. Estas son cosas que hay que probar y hay que evaluar. Yo tengo una buena imagen de este proceso de la Generalitat Valenciana, pero, pequeño disclaimer, he participado en uno de estos procesos. Entonces, a lo mejor tengo una visión quizás sesgada en positivo. Pero creo sinceramente que no, porque creo que esta experiencia sirve para aprender y también para detectar problemas. Pues se detecta que a lo mejor los actuales trabajadores públicos no acaban de verlo y no acaban de sentirse implicados y a lo mejor habría que buscar cómo hacerlo, que el proceso de formación y de prácticas pues a lo mejor tiene que ser mejor, que el examen inicial, en la medida en que es más liviano, tiene que ser mucho más significativo y hay que hacer un esfuerzo porque esas preguntas sean más significativas y testar cuáles funcionan bien para detectar de verdad las capacidades. Bueno, de todo esto es lo que hay que hacer y cómo de verdad se aprende. Bueno, pues las propuestas del gobierno que van en esta línea de decir vamos a abrir nuevas perspectivas son buenas y van en la buena dirección, en una dirección que intentará integrar a trabajadores públicos que estén mejor preparados. ¿Cómo? Aligerando en ocasiones el principio y combinando la selección con un proceso de formación. Y eso es una muy buena idea. Lo hacemos además en España y lo hacen en otros países y funciona bien. Pues probablemente es una muy buena idea intentarlo. Pues bueno, la propuesta del gobierno no concreta mucho, no concreta del todo. Nuestro trabajo concretaba más, ¿vale? Entonces, como lo tenéis en la descripción del PDF, os lo podéis bajar y ver si os parece bien o mal o interesante y criticarlo. Pero bueno, la propuesta del gobierno sí que dice, vamos a hacer una selección en la que con esa selección inicial luego los metemos en un curso formativo y la selección va a ser algo que se va a hacer a la vez. Selección-formación, vamos a meter a más gente en el curso normativo de los que luego entrarán y ese curso normativo además será un máster, ¿no? Bueno, para el A1 y el A2, para el B1 y el B2 será un diploma de posgrado que no tendrá tantos créditos. Con lo cual, el que no acabe seleccionado, finalmente, pues se lleva esa formación y se lleva una formación que tiene un valor en el mercado. No está mal, habrá que concretarlo más, habrá que ver ese curso de formación cómo se hace. Hay problemas respecto de, pues, por ejemplo, en qué localización, porque esto puede generar desigualdades. La organización del mismo, pues habrá que ver con quién se hace, aunque el documento dice que habrá que hablar con universidades, con organismos como el INAP, con equivalentes europeos. Es decir, queda mucho para concretar esto. Y no es mala idea, va en la misma dirección. Pero iba en una dirección muy parecida y en los principios a lo que planteábamos nosotros en nuestros trabajos previos, pero nuestros trabajos previos concretaban algo más y proponían un modelo un poquito distinto y que creemos que es mejor, o creo yo que es mejor, por eso os lo explico. Y es, si ya tenemos algo que funciona bien, que es el famoso MIR para los médicos, si hay otros países que esto lo hacen, por ejemplo Alemania para profesiones jurídicas, no tendría sentido trasladar esta misma idea, que va en la línea de lo que dice el gobierno, pero tiene algunas ventajas más. La primera, en vez de darles un máster, lo que estás haciendo es darles un puesto de trabajo durante esos años. Un puesto de trabajo que además está pagado mejor de lo que te pagarían por estar estudiando un máster. Y porque estás aportando ya a la sociedad. Entonces esto tiene la ventaja de que durante ese tiempo no solo trabajas en prácticas, sino que trabajas aportando. Entonces son años que son productivos en los que tú estás también haciendo algo para la sociedad. Tiene la ventaja, además, de que esto lo puedes en realidad compatibilizar con que haya una formación y que de esa formación se dé un título. Ahora hay muchos másters en los que la formación en gran parte es una formación práctica. Pues a lo mejor se podría combinar lo que dice el gobierno con que también se esté trabajando.
¿no? Y sobre todo tiene la ventaja de que es mucho más descentralizado y mucho más abierto y no obliga a que sea una determinada formación sí o sí solo en un sitio, sino que aquí lo podrías hacer prácticamente en cualquier sitio desde una perspectiva práctica. Entonces, la idea del gobierno está bien, no es una idea cerrada, ellos mismos dicen que está sometido todavía a mucho debate y a mucha necesidad de reflexión, ya veremos además si acaba haciéndose, pero creo sinceramente que al menos podríamos experimentar con algo que ya tenemos un poquito testado, que es el MIR, extenderlo, pues, por ejemplo, a las profesiones jurídicas, igual que en Alemania, por ejemplo, a los profesores de secundaria. Y sinceramente me da la sensación de que ahí puedes obtener lo que quiere el gobierno, eliminando alguno de sus problemas. Uno es el hecho de que tenga que hacer todo el mundo el mismo currículum y la misma trayectoria, y que además entonces se tenga que hacer en la misma localización, lo que te puede incrementar las desigualdades o los costes para intentar paliarlas. Y otro es que te permite mucha más flexibilidad, además de que estás aportando a la sociedad. Entonces, en ese sentido, yo creo que la concreción que hacíamos nosotros está mejor. Esta propuesta tiene además una gran ventaja sobre un vector al que el gobierno da con razón muchísimo valor en su reflexión y a la que atiende mucho, que es la idea de igualdad de oportunidades. En la Constitución se habla de que el acceso al empleo público tiene que hacerse por mérito y capacidad en condiciones de igualdad, y esto es evidente y todos lo tenemos claro. Pero esa igualdad es formal si no ponemos las condiciones para que haya una igualdad material, una igualdad efectiva. Es decir, lo que queremos, y es lo que va bien para la administración pública y lo que dice la Constitución, es que todo el mundo acceda en condiciones de igualdad, demostrando su mérito y capacidad, y que los mejores, los que tienen más méritos y más capacidades, sean los que accedan. Es bueno por justicia y es bueno para la eficacia de la administración. Y si además eso es fácil de organizar, rápido y funciona de una forma eficaz, tanto mejor. Pero además hay que hacerlo de una manera que todas las capacidades que hay en la sociedad y de todas las personas puedan acceder. Y es verdad que la secuenciación y ordenación y programación del actual modelo, en el que, por cómo son las pruebas, y al margen de que, ya hemos dicho antes, seleccionan mal, pero al margen de eso, es que encima requieren en ocasiones de una preparación durante años. Que esto se ha paliado recientemente solo, además, con becas y ayudas. Pocas, además, aunque es verdad que ha habido alguna mejora en los últimos años al respecto, para que la gente que tiene buenos expedientes, aunque tenga un entorno de vulnerabilidad o unas condiciones socioeconómicas de partida peores, pueda preparárselas. Pero esto es manifiestamente insuficiente, porque el propio modelo desincentiva. Entonces lo que hay que hacer es facilitar que esto sea mucho más fácil. Bueno, pues un modelo como el del gobierno es verdad que lo facilita, porque haces un examen más liviano y luego estás haciendo ese máster pagado en prácticas. Pero bueno, ese mismo efecto también lo tienes con el modelo de MIR, con las ventajas adicionales que comentábamos antes. Entonces, sí que es extraordinariamente importante, creo, atender a esta vertiente. Y el gobierno ha diseñado una propuesta de reforma que la tiene muy en mente, y eso está bien. Pero, por ejemplo, la crítica que han hecho algunos colectivos de funcionarios como FEDECA, de decir, oye, ese máster que te tienes que ir a Madrid, ¿qué pasa? ¿Que habrá que hacerlo a Madrid? Todo el mundo yendo a Madrid con lo caro que es. Pues los que viven en Madrid lo tendrán más fácil que los otros, porque aunque les beques, pues es una crítica fundada. ¿Y esto qué requiere? Pues reorganizarlo de forma que se pueda hacer en distintos sitios, o que se pueda hacer online, o que se pueda hacer en todo el Estado. Pues a lo mejor un sistema como el MIR, que por definición es orgánicamente distribuido, que lo puedes completar con unas fases de formación que entonces las haces online o las haces durante solo unas semanas concentrando a la gente, y entonces es más fácil atender a esta posible discriminación y desigualdad que sería por renta y territorial. La solucionas. Lo que quiero decir es que está muy bien que el gobierno tenga en mente esta cuestión, porque es una cuestión esencial y es una cuestión que no se resuelve solo con las becas y las ayudas, porque es imposible, porque en la propia arquitectura del sistema desincentiva. Pero en cambio un sistema en el que tú al cabo de unos meses te has sacado ese examen inicial y estás en prácticas y formándote, pero trabajando y cobrando un salario, pues genera muchísimos más incentivos para que las personas en situación menos holgada puedan decir, esta es una opción que me puede interesar y a la que me puedo dedicar. Ojo, esto no soluciona todo. En el trabajo que hicimos, nosotros decíamos, por ejemplo, que hay países escandinavos o el Reino Unido incluso, que a escala local y regional tienen sistemas activos de búsqueda de personas en entornos vulnerables, por grupo social, por barriadas, para decir, no, es que aquí también hay capacidades que nos van a interesar en la administración pública, porque hay gente muy buena, pero que no accede porque no lo tienen ni en mente. Hay que buscarlos. Y hay que hacer programas para esas personas, seleccionarlas, detectarlas, darles la formación y que luego demuestren su mérito y capacidad. Esto tiene muchas ventajas, no solo desde una perspectiva de igualdad formal, es un poco discriminación positiva, lo cual es bueno desde la perspectiva de la igualdad, convertirla de igualdad formal en material, sino que tiene también ventajas para la sociedad. Tienes una administración más porosa, con más perfiles, con gente que tiene más experiencias y distintas, y esto hace que vaya a funcionar mejor, porque vaya a entender mejor la realidad y a atenderla mejor.
Y tiene también, evidentemente, efectos muy buenos. Están constatados, por ejemplo, en estos barrios a escala local, cuando hay funcionarios o personas que trabajan en la administración pública que acaban saliendo de esos barrios los integras, porque atiendes mejor sus necesidades y también das más perspectivas de salida y funciona en general mejor la sociedad. El tejido social funciona mucho mejor. Es decir, que hay que atender a otras alternativas, además de las becas y las ayudas, que están muy bien. Además de rediseñar el modelo como propone el gobierno, como se podría hacer copiando un poco el sistema MIR, que está mejor aún, también hay que atender a estos factores, porque a veces hay que ir a buscar a la gente de los sitios de los que sabes que si no, no te van a salir. Porque es lo justo, es lo bueno para que la administración pública funcione mejor, es la forma de que obtengamos todas, no todas, pero al menos todas las posibles capacidades de verdad que tienen la gente que hay en nuestra sociedad. Hay que buscarlas a veces. Un sistema así es un sistema más justo, pero también más eficaz. O sea, hace que la administración funcione mejor, porque vas a tener no solo unos procesos más rápidos, no solo unos procesos que te van a permitir detectar más talento, sino algo que va a funcionar mejor, que vas a poder programar mejor, aunque por supuesto hay que profesionalizar y evaluar, etcétera, etcétera, pero en general va a funcionar mejor. ¿Por qué no se hace? Bueno, pues no se hace por inercia, no se hace porque, bueno, los funcionarios, trabajadores públicos que han sido seleccionados con un sistema tienen tendencia a pensar que, como les han seleccionado a ellos, ese sistema es el mejor, por pereza, porque cuesta cambiar las cosas. Pero hay también un vector de crítica que hay que atender y que suele aparecer enseguida. Ha aparecido en esta reforma, la oposición inmediatamente lo ha dicho, algunos funcionarios también. Oiga, es que usted con esto quiere politizar la administración pública. Quiere controlar el acceso, porque usted está eliminando objetividad y esto le va a permitir a usted controlar quién entra y quién no. Bueno, esto es una crítica atendible, porque hay siempre una tensión entre el control político democrático normal que hay que tener de la administración pública, a la que le diriges y le marcas sus objetivos, con el que los trabajadores estén ahí por mérito y capacidad en condiciones de acceso, en condiciones de igualdad. Que van a tener que trabajar siguiendo esas directrices, siempre dentro de la legalidad, y entonces esto hará que se cumplan los mandatos democráticos, pero a su vez estén tamizados por una función pública profesional, exigente, y que también va a garantizar que no haya, por ejemplo, ilegalidades, mucho mejor que si están puestos a dedo, al margen del escándalo que es poner a dedo a los tuyos. Porque eso, pues bueno, pues hay sistemas que lo han permitido históricamente, que el que gana las elecciones o tiene el poder pone a los suyos. Eso se llamaba el spoil system. Pero esto pues consideramos que no ha de ser así, nuestra Constitución dice que no ha de ser así. Con lo cual es una crítica atendible. Pero la cuestión aquí es, oiga, que el sistema actual es objetivo de verdad. Hablamos de pruebas objetivas cuando hablamos de, por ejemplo, exámenes tipo test, pero es que ni los exámenes tipo test son objetivos. Introducen valores, introducen en lo que preguntas o dejas de preguntar ciertas percepciones sociales. Y hasta esos exámenes tienen su sesgo. Y no digamos ya cuando el examen es un examen de preguntas de desarrollo o resolver casos prácticos, o directamente los exámenes orales, que se considera que son los más garantistas porque son los más exigentes y los más duros, pero que generan una posibilidad de sesgo subjetivo respecto de la valoración de quién ha hecho la prueba o no, de cómo la ha hecho. Es que ha dicho esto, o ha dicho esto otro. Es que me ha gustado cómo lo ha dicho, no. Esto es extraordinariamente subjetivo, de objetivo no tiene nada. Entonces, ojo, que la clave para controlar o no es tanto esta. La clave es quién define los exámenes y quién no. Con el actual sistema, que permite muchísima subjetividad, nadie piensa que el gobierno controle la selección de magistrados. ¿Por qué? Porque no es el gobierno el que lo está haciendo, lo están haciendo los jueces. Entonces, si los jueces son los que hacen un sistema diferente, el problema no es de control por parte del gobierno, el problema es que la prueba sea mejor o peor. Esto es la primera idea. Y la segunda es, bueno, en muchos sitios donde no son, por ejemplo, los jueces los que eligen a los propios jueces, sino que son las administraciones públicas, pues claro que hay interferencias políticas. Es que con el actual sistema las hay. Un modelo de cambio no las potenciaría, al revés, las puede eliminar. O limitar, al menos. ¿Cómo? Profesionalizando el sistema. Porque todo lo que hemos dicho que hay que hacer obliga a una secuenciación, a una eficiencia administrativa en todos estos procesos que obliga a su profesionalización. Obliga a valorar una serie de pruebas por medio de una serie de expertos y de profesionales y técnicos en esto. Esto lo que va a hacer es eliminar arbitrariedades, si se hace bien. Bueno, pues es a lo que hay que tender, a buscar el apoyo técnico, el apoyo de los expertos en esto, saber qué es lo que se hace en otros países, estandarizar al máximo posible las pruebas y los modelos de evaluación de las distintas manifestaciones de competencia y capacidad de los candidatos, y a partir de ahí aspirar a una profesionalización de esto. Incluso a lo mejor habría que profesionalizar no solo a los que gestionan los procesos, sino a los propios órganos de selección,
que a día de hoy suelen ser formados ad hoc en cada momento, asumiendo que cualquier funcionario que ya está ahí tiene capacidad para seleccionar a los siguientes y para hacer las preguntas. Pero es que la realidad es que no. Si lo quieres hacer bien, pues probablemente tienes que tener expertos en hacer preguntas. Y no cualquier funcionario que diga, ay, pues a mí me ha tocado hacer preguntas, a ver cómo las hago. Esa es la línea por la que avanzar. Y esa es la forma de introducir garantías y evitar el riesgo de politización que preocupa tanto a la gente. Y el otro riesgo es el de, ay, es que seleccionaremos funcionarios peor. Pero si no los estamos seleccionando demasiado bien, el margen de mejora es amplísimo. Vamos a aprovecharlo, vamos a intentar aprender, vamos a intentar mejorar. Por eso en esa línea también me parece bien que el gobierno intente una mejora, porque es que hay que intentarlo. Porque en cualquier administración pública, igual que en cualquier organización, es esencial contar con el mejor capital humano posible. Y a día de hoy, la sensación que creo tenemos todos es que esto no lo estamos consiguiendo. Igual que tampoco conseguimos un sistema correcto de incentivos para controlar que luego el desempeño sea el correcto, pero eso lo dejamos para otro vídeo, otro día. En definitiva, está muy bien que el gobierno de España haya hecho esta propuesta y haya abierto este debate. Sus principios creo que parten de una evaluación correcta de la situación y de los problemas que tenemos. Y las ideas base a partir de las cuales quieren introducir flexibilidad, una mejor adaptación a las necesidades de cada proceso selectivo y una evaluación que comprenda de verdad lo que necesitamos para cada puesto de trabajo y valore las capacidades efectivas de lo que van a necesitar cada trabajador público en su puesto de trabajo, son correctas. Falta concreción. El trabajo que nosotros tenemos es más concreto porque además se apoya en ejemplos comparados. Falta debate público y falta mucho trabajo para que esto salga. Pero creo que si todos ponemos un poquito de nuestra parte, al menos vamos a intentar que en los próximos meses, a la vuelta del verano, en la rentrée, esto sea objeto de debate social, de debate público, y esto avance. Que avance con la colaboración de todos, porque para poner en marcha estos nuevos modelos hará falta que colaboren muchas instituciones. Pero de ahí tendría que salir algo mejor de lo que tenemos. Mejor en cuanto al tipo de personal que seleccionamos para las administraciones públicas y sobre todo mucho mejor a la hora de igualar un poquito a los ciudadanos frente a las posibilidades, y no solo las posibilidades, sino también el gusto, el placer, que es trabajar para los demás en una administración pública. Porque al margen de la estabilidad en el empleo y de unas mejores condiciones laborales, y esta es una idea con la que quiero acabar, trabajar para el sector público no deja de ser trabajar para los demás. Y trabajar para los demás es muy bonito, cuando uno lo puede hacer y lo puede hacer bien y a gusto. Estaría muy bien que seleccionáramos a los mejores entre los que quieren hacerlo para ello. Y que lo hagamos sin hacerles pasar muchas penurias innecesarias y facilitándoles después el que puedan desarrollar esa vocación de servicio en las mejores condiciones. A ver si a partir de septiembre entre todos lo vamos logrando. Un besito a todos y pasad muy buen verano.